Buenas tardes, mi nombre es Mayra Elizabeth Moreno Velázquez y les estaré hablando sobre el capítulo 6, que es recolección de evidencias. Tenemos como contenido principal los protocolos de recolección, almacenamientos de evidencias, copias forenses, métodos de ocultación y por último nuestras conclusiones. Empecemos con nuestra introducción, que sería el análisis. Cómo analizamos la forma en que se deben recolectar las evidencias, desde la utilización de diferentes protocolos, la forma de almacenarla, todas las leyes y reglas que tenemos que seguir para que la evidencia siga siendo válida, además de cómo recuperar los datos correctamente para no transformar o... Muy bien. Vamos a ver los protocolos de recolección de evidencias. Hay dos tipos de protocolos que empezaríamos por lo que son los, los procesos que tenemos de evidencias para los equipos apagados. Esta es una serie de un flujo de procesos que sería fotografiar la escena y equipo. Después de eso mantenemos el equipo apagado, desconectamos alimentación, documentar las conexiones y desconectar las conexiones. Este es un tipo de evidencia y ese es su protocolo. Luego tenemos el siguiente tipo de evidencias, que sería la de los equipos encendidos. En este caso, su flujo es fotografiar escena y equipo, extraer información volátil, generar la imagen del disco y apagar el equipo. Todo esto tenemos que recordar que tiene que ir respaldado, sobre todo, y también se tiene que documentar todo lo que estamos haciendo. Ahora tenemos lo que es el orden de volatilidad. El orden de volatilidad es básicamente aquel en el cual, según lo que estamos viendo en lo que son nuestra computadora o nuestra máquina, qué tan rápido se va a desaparecer ese dato. En primer lugar, tenemos lo que es la CPU, que sería la memoria de caché y el contenido del registro. Segundo dato, tablas de enrutamiento, la caché ARP y las tablas de procesos y las estadísticas de kernel. En tercer lugar tenemos la memoria RAM. En cuarto, los ficheros temporales y el espacio de intercambio. En quinto lugar tenemos los datos almacenados en discos duros. En sexto lugar, los datos almacenados en recursos remotos como servicios en la nube. Y por último, tenemos los servicios digitales externos que se encuentran desconectados. Ahora bien, podemos almacenar en diferentes tipos de discos o memorias. Podemos almacenar lo que son nuestras evidencias. Estas evidencias son digitales, empecemos por ahí. Y también se requiere lo que es una responsabilidad para el investigador forense y requiere una gran cantidad de almacenamiento, ya que estos datos se tienen que guardar durante todo el proceso y hasta que el caso se llegue a cerrar. Tenemos lo que es la seguridad física, que es básicamente donde tenemos que almacenar y limitar el acceso o mantenerlo restringido para que no se contamine o altere la evidencia. Los dispositivos de almacenamiento se deben de guardar en unas bolsas de aislamiento antiestático, en el caso de que sean de soporte magnético electrónico. Ahora, los datos móviles se deben atender a las características intrínsecas de su tecnología, que sería almacenar lo que son los dispositivos móviles en las jaulas de Faraday, que nos sirven para bloquear lo que son las comunicaciones radioeléctricas. Ahora bien, si tenemos que mantener el dispositivo móvil encendido, se tiene que manejar un banco de baterías o un pack de baterías para evitar que se descargue. Esto tenemos que tener en cuenta, que tenemos que explicar por qué tenemos que mantenerlo encendido y también documentarlo.
Y en caso de la corrupción de datos en un sistema de almacenamiento de evidencias, se tiene que ser capaz de ofrecer ciertas garantías de que la corrupción debe ser acotada y no puede afectar a las otras evidencias. Ahora tenemos las copias forenses, que es cuando se toman una copia en una toma de evidencias en vivo, y un ejemplo de esto sería los volcados de memoria, en los cuales no quedan más opciones que hacerlos de esta manera, pero lo ideal siempre será respaldar el original y trabajar con los duplicados. Ahora tenemos 3 métodos, que sería el primer método, que es el más utilizado, que es el clonado de discos. Lo único que tiene este tipo de respaldo es que tenemos que tomar en cuenta que el disco al que vamos a hacer la copia o el respaldo tiene que tener las mismas características que el original. El segundo método es la generación de las imágenes, que consiste en generar un archivo tomando todo lo que podemos ver en nuestra evidencia, y vamos a obtener la evidencia original bit a bit, pero replicada. Ahora, una de las ventajas de esta es que se puede almacenar en cualquier tipo de dispositivo, siempre y cuando el espacio sea mayor del peso de la imagen. Y ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para reconocer una buena herramienta de clonado o generación? Es aquella que calculan el hash del disco o de la imagen para verificar que la copia es perfecta y que no ha sido alterada después de que se generó. Ahora, el disco SSD no se recomienda hacer uso de para lo que es el respaldo. Esto se debe a que continuamente selecciona nuevos sectores de escritura, detecta sectores dañados o imprecisos para almacenar un 1 o un 0. Y como bien, si calculamos el hash del disco SSD, normalmente da varios valores a pesar de que no haya sido modificado. Y los métodos de la ocultación de la información. Estos son más que nada nosotros lo conocemos como cifrado, que serían las técnicas de las que podemos hacer uso para restringir el acceso de datos o de información. Y si bien no podemos restringir el acceso, lo tenemos codificado de una forma que no se entienda a menos que nosotros permitamos que se traduzca. Aparte de lo que es el método anterior que les mencionaba, que sería el cifrado, tenemos también otro método, que es la estenografía, que proviene del griego esteranos, y que significa oculto, y grafía, que proviene del latín y puede traducirse como escritura o campos de estudio. Consiste en escribir mensajes ocultos, y tiene 2 elementos claves, que sería el contenedor y el contenido. Existe una infinidad de herramientas de cifrado, pero las más conocidas y más usadas es BitLocker en Windows, que es tenemos que asignar un equipo. El equipo lo vamos a ligar a una cuenta de Outlook o de Hotmail, y si nos llega a pasar algo al equipo, pues básicamente nos vamos a nuestra cuenta, buscamos lo de BitLocker y ahí nos va a generar un código que tenemos que ingresar. Tenemos también Filevault en MacOS y en Linux, que se cifran los directorios durante el proceso de la instalación del sistema. Como conclusión, en este capítulo repasamos el contenido que hemos visto anteriormente durante nuestras clases, y también se nos aclaran los tipos de cifrados que tenemos para la protección de los datos, y recapitulamos sobre el resguardo y manejo correcto que tenemos que aplicar durante y después del proceso. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.